¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido nuevamente a otra oportunidad aquí en Escopeo Digital, pues de seguir explorando todas las aristas, todos los temas, todas las pistas de este circo. Lo dije mal para decirlo rápido. De este circo del proceso electoral 2024, 2023-2024. Y para seguir explorando estos temas, debo decirle que recurro pues, a los que saben y agradezco muchísimo que la mayoría de ellos aceptan venir. Otros se la pierden. Pero mire, la iglesia católica, la iglesia en México, juega un papel importantísimo también. No en el proceso electoral, pero la historia de México está plagada de relaciones con la iglesia, con quienes manejan esta iglesia. Y esta semana, la iglesia, una de las autoridades o las representaciones más importantes de la iglesia, volvió a insistir en que van a estar trabajando por la paz, por el proceso de paz que hace falta en México. Cuando lo dice en mero proceso electoral, pues a mí me saltan las alarmas, ¿no? ¿Sí? Ese tema es el que lleva como prioridad la candidata de oposición a nivel federal, Xóchitl. Ese tema de paz es el que lleva como prioridad, por lo menos ya lo anunció, o lo va a llevar una vez que empiece la campaña el candidato en el estado. La iglesia, ¿qué anda haciendo en ese tema, en ese asunto? Y para eso invito a Jesús Moreno Frías. Él fue seminarista, él es filósofo, él fue diputado, él es asesor de, ahora sí, como dicen en mi rancho, y con todo respeto, pinche mil gentes, de muchos asesor, porque es una gente que sabe de esto. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Bienvenido. bien. Y me gustó eso que dijiste, este circo, pero hay de pistas a pistas. Son muchas pistas Sí, claro. y Pero, exploramos todas. claro, no, y está bien la metáfora. Pero estoy mal, o sea, la No, iglesia... está bien. ¿Sabes por qué? Porque llamarle a un escenario, en este caso, donde se introduce la fe, ¿sí? Ya no nada más como una dimensión personal, privada, sino estamos hablando de la dimensión social, política de la fe, entendiendo política por la búsqueda del bien común de la res pública. ¿De la Acuérdate que qué? de la res pública, de la Res. cosa pública, De la res res. pública. Ok. De hecho, ese era el concepto. El que vivía en política, pues, en Grecia, era el que podía vivir con el que pensaba diferente, el que creía diferente. Ok, pero bueno, a ver, ¿qué anda haciendo la iglesia en este proceso? Ah, ¿Tiene algo que ver lo que dijo el episcopado ayer en conferencia de prensa nacional con temas electorales? por supuesto, y se va a la base, se llama Jornada Nacional por la Paz en su segunda fase. En la primera fase recurrieron al instrumento espiritual que se llama la oración. No incurrieron con instrumentos de pegue, agresión, no. Ante esa cultura de división, el episcopado, que es el representante institucional, pero junto con otras áreas como son los laicos, en esta jornada está coordinado un jesuita y también una representante de la conferencia de religiosos. O sea que tenemos la estructura de la iglesia, no la jerarquía, no, laicos, la presencia de la fe en la sociedad. Sacerdotes, A través de todos esos obispos, ¿no? ¿sí? Y las instituciones religiosas. La intervención precisamente es, como lo señalan, reconstruir el tejido social. Y no hay mayor fuerza que la fe. Me acordé de la fe en todas sus expresiones, o sea, la necesidad de una trascendencia. Escuché a un comentarista que le hizo la entrevista al obispo, ¿El cual? Ramón Castro Castro. Dice, señor obispo, pues son puros deseos. Yo no creo que no haya posibilidad. Y con esa sugerencia, porque la fe entra no a la conciencia, entra al Al espíritu. espíritu del hombre. Diría Eric Fromm,
Hay dos instintos, amas o destruyes. El intermedio es la hipocresía, y por eso nuestro Señor Jesucristo, voy a expresar, a los fariseos los traía. Pero ese no es el tema. La Iglesia, históricamente, desde su origen en el Antiguo Testamento, ha tenido esa dimensión, ha tenido su participación. Algunas veces mezcladas ya en la historia con el ejercicio del poder político. No, no lo persigue para nada. Sí, sí, la Iglesia históricamente tiene también algunos momentos en que la historia es el poder. Claro, pero... Digo, la Iglesia es el poder, perdón. Sí, pero esto se ha ido transformando. A partir del Concilio Vaticano II y ya desde el siglo pasado, la Iglesia empieza con sus temas sociales. Es decir, a ver tú que te dices católico, tú que te dices cristiano, ¿ejerces el buen samaritano? Porque la justicia, y esa es una frase muy fuerte, México está teñido de sangre. Entonces, cuando Dios Padre le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? De ahí surge la dimensión social. Luego nos vamos en la dimensión social con Jesucristo y luego con la Iglesia, entendiendo como un conjunto de creyentes en todas las áreas. Y la fe genera esperanza. Ok, bueno, pero en México hay división, desde Juárez, creo, formalmente. ¿División en qué? En eso, la Iglesia no debe involucrarse en asuntos de Estado, y la elección es un asunto de Estado. Sí, pero es una parte, fíjate bien, qué bueno que lo tocas, porque esa es una controversia que va a despertar y espero que haya ese debate. La Iglesia no está actuando como un partido político. Claro. Es como si a mí me dijeras, oye, fíjate Jesús que vas a debatir con un budista, y yo digo, no, soy católico. No, es un proceso de Estado por su instrumentación jurídico-política. Y qué bueno, hubo esa separación, pero hay un gravísimo error también por parte de los teóricos y los que ejercen el poder. Tú no puedes hacer a un lado a un ciudadano que porque tienes ciertas creencias no puedes participar. Antes de tener un puesto en la jerarquía, y nosotros también como laicos somos ciudadanos. Ok, está bien, o sea, vamos, el obispo puede y debe votar por ser ciudadano mexicano. No debe votar a lo mejor, pero tiene el derecho a hacerlo porque la Constitución lo prevé. Lo que no puede hacer es utilizar su jerarquía para decirle a su grey, ¿no?, y a sus creyentes lo que alguna vez escuché yo, fíjense, en Guanajuato. Un cura decía, ya viene la elección, tienen que estar muy responsables de por quién van a votar, y les recuerdo que no hay mejor color que el color del cielo azul, ¿no? Y ahí estaba orientando el voto hacia los azules, que además son los de tu partido, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso fue hace 12 años. Hay tres colores. ¿Por qué? Porque... Sí, bueno, a lo que digo es que el sacerdote en la iglesia no puede orientar, a lo mejor orientar sí, el derecho a votar y el ejercicio del voto. Lo que no puede es, o no debe es, influir en que se vote por tal o cual color. Eso estamos de acuerdo. Y entonces te vuelvo a mi pregunta, ¿qué está haciendo la iglesia ahora tomando esa bandera de la paz, muy necesaria, claro, urgente? Si el Estado no la toma... Si la oposición lo está haciendo, está orientando hacia la oposición. No, tampoco. Eso ya es una... Y se respeta tu punto de vista porque fomenta... ¿Es una interpretación? Sí, te voy a decir por qué. Se está fomentando un valor y los valores no tienen partido y los valores tampoco tienen una religión específica. Si el creyente católico tiene la concepción de que está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque es libre, porque busca la justicia para la paz. ¿Le interesa a la Iglesia de México el que la Cuarta Transformación no continúe? Sí, sí le interesa porque está creando condiciones de separación, de división. Y entonces en ese ejercicio de la libertad se va no solo a la iglesia, sino a todas las asociaciones civiles, a los partidos políticos. Oye, yo no puedo contender
en un clima de terror, o el fomento de la cultura de la muerte, que eso no tiene ideología, es un hecho. Pues entonces, como un ciudadano y nosotros, los creyentes y no creyentes también, porque aquí están incluidos todos. Por cierto, las conclusiones de esta jornada las van a entregar el lunes, escalonadas en México. 3 días. Sí, y sería interesante conocerlas profundamente, que no llevan esa inclinación. No, pero además se pueden predecir, o sea, al final de cuentas, pues es obvio lo que van a decir. Claro, Urge. Urge la intervención Del ciudadano en el proceso para que la paz llegue. De otra manera, estaríamos condicionados ya a la cultura del miedo. Y sobre todo a la irresponsabilidad como ciudadanos. Porque eso de echarle las bolitas nada más a los partidos, o ese término falaz que a veces dicen, no soy político, pues debería ser, en el sentido de que como ciudadano te tienes que interesar por la polis, por lo que nos conviene a todos, que en este caso es la paz. Y que solamente suspendiendo el proceso de transformación del país se logra. No, en ese sentido no. Okay. No. Es un peligro latente, porque este proceso de transformación no es transformación a lo positivo, sino a lo negativo. ¿Sí? No, estamos en una... ¿Eso opina la Iglesia? Yo. Pero implícitamente, si fomenta la paz, es porque percibe la guerra. Está interesante el tema. Pues claro, y ojalá lo sigamos. Esto da para horas de plática. Mire, por eso invitamos a Jesús, para que nos vaya quedando claro, pero es muy incisivo también en sus posturas personales. Bueno, pues está hablando Jesús Moreno, de modo que con historia. Yo quería hablar de filosofía, al respecto, no de lo que tú quieres. No. Además, me gusta la dinámica. ¿Te gusta? La dinámica es fresca, no hicimos una agenda temática. Fue el tercer suscriptor de Escopeo Digital, según supe, lo cual le agradezco, después del productor y yo mismo. Y bueno, ya son casi 10,000, 9,700 horas. Está interesante. Hay mucho interés en los temas de la política electoral en Veracruz. Hay una serie pues de temas que queremos seguir insistiendo. Este es uno de ellos, por eso agradezco tu visita aquí. Bueno, finalmente la fe involucrada en este tema y tienen influencia los líderes religiosos en el ciudadano. ¿Sí hay todavía una influencia real? Sí, la influencia no en el sentido de te invito para que yo adquiera poder, no. Porque la Iglesia ha perdido también presencia, claro, todo sí ha cambiado un poquito. Está hecha por humanos, y no estoy justificando a nadie. La fe desde lo profundo como una, vamos a llamarla una fuerza espiritual, ante el bien, le influye. Le citaba yo a Eric Brown, ¿no? Un gran conocedor de la dinámica del psicoanálisis social. Cuando tú tocas esas fibras, cuando tú olfateas que todavía en el corazón del hombre está, porque el corazón del hombre está hecho para esa bondad. Por eso el obispo le contesta a este periodista, pues tenemos esperanza. Ya iniciamos en unos estados a acercarnos al crimen organizado. Y eso es terrible. Ya no son solo, ya no son solo, ¿qué será? Déjame decirlo. Bueno, ya no son solo observadores, ahora son protagonistas también. Claro. Y se ha logrado a través de algunos representantes de la Iglesia en momentos y en lugares específicos, creo que en Guerrero, que representantes de la Iglesia, ni modo, a lo mejor no de la institución, pero bueno, finalmente... Pues sí, representan a la Iglesia. De la Iglesia se sienten en la mesa entre dos carteles en pugna que han estado matándose desde hace tiempo, desde hace años, ¿no? Va a decir, ya párenle, y lograron condiciones de tregua. La Iglesia.
cosa que no hace el Estado. Ay, Que no hace nadie. por eso, y ya te contesté, el fomento de la paz, en el fomento y la generación de los valores para crear condiciones democráticas, lo tiene histórica, filosófica, teológicamente la Iglesia. Ok, Y por pero eso interviene. y esto coloca a la Iglesia, a ver, lo voy a expresar muy llanamente para que tú me digas si es cierto o no. No estoy convencido de lo que te voy a decir. Esto coloca a la Iglesia como un adversario más del régimen, particularmente de López Obrador. Claro, Venezuela, Nicaragua, No, bueno, en México. Cuba, Pero así lo percibe López Obrador. pues claro, La Iglesia es otro de los que manipulan. Ay, pues, otro obstáculo. Y se le respeta su opinión, más no el contenido porque no es opinión, se va a los hechos. O sea, sí la está atacando, sí está fomentando y juega con los símbolos religiosos, que también en otro tema lo podemos tocar. No se vale tomar símbolos religiosos y en la realidad fomentar la cultura de la muerte. claro, no, claro. Vaya. Pero ese es otro tema. No, bueno, es que está muy interesante porque allá en el Vaticano, con este Papa extraordinario, Claro. extraordinario este Papa actual, él ha mencionado, no de nombre, pero muy clarito, ¿no? Lo que sucede en México y lo que sucede con el presidente, y hasta ha estado involucrando sus dichos del presidente en sus homilías y en sus discursos. O sea, están pendientes. Lo delicado es la manipulación de la pobreza. Eso es que también sería otro tema, ya con datos reales. Claro. ¿Qué nos falta? Pues aprovechar de que a todo hombre de buena voluntad y creyente se enfoque, se cristalice en la promoción de la paz. Conditio sine qua non, dirían los latinos. También ellos decían en Grecia, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Aquí sería, si quieres la paz, prepárate para participar. Eso sería por este momento concluir. Participa. Como ven, yo creo, si me permite ustedes, vamos a hacer una pausa de una semana, Jesús. Nos vemos en una semana para seguir platicando estos temas. Interesante. Y yo te agradezco y un saludo a esos, ahora sí, los oyentes que están creciendo. Y es precisamente por la frescura del diálogo. Aquí se vive la pluralidad. Ya estás hablando de escopeo. Sí, claro. Claro, Di más de escopeo. Ya sabes que yo no, en eso no me detengo, pero se respira ese ambiente, porque no hicimos el tema general era la Iglesia México, pero dio para todo. No tiene nada que ver con la Navidad, pero nada más le voy a recordar a Jesús Moreno Frías y a usted que este canal, Escopeo Digital, empezó el 22 de agosto del año pasado, hace 6 meses. Y el primer programa que subimos, que fue el pretexto para crearlo además, fue la entrevista exclusiva que nos dio el obispo de Jalapa, don Jorge Patrón Wong. O sea, no es que estemos muy cercanos. Ojalá estuviéramos cercanos de la iglesia, seríamos menos pecadores y otras cosas, pero bueno, de ahí parte también una cuestión interesante, ¿no? O sea, es coincidencia, realmente es mera coincidencia. Pero bueno, yo lo dejo, lo veo dentro de una semana en este tema, al rato con Sara Ladrón de Guevara, después vamos a tener, bueno, una serie de entrevistas más, pero la próxima semana seguimos con estos temas. Mándenos sus preocupaciones, sus dudas, sus comentarios, comentadas y demás cosas. Vale. Aquí las recibimos, las analizamos y las tomamos en cuenta. Yo los dejo con Jesús Moreno Frías, es tu programa, es tu auditorio. Una vez más, una invitación a que se fomente y se genere la paz, defendiendo la libertad en sus diferentes variantes, libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia, y sobre todo de expresión, bajo un marco de justicia, de iguales.
Ese sería mi última palabra. Gracias, seguimos. Abrazo.